Buenas noches a todos. Hoy, domingo 4 de octubre del 2020, estamos nuevamente en un spoiler en cuarentena. En esta oportunidad, Valentín Miranda nos va a estar hablando de la importancia de la participación juvenil en la política. Valentín Miranda es diputado provincial de la provincia de Buenos Aires, militó en la Juventud Radical y en la Unión Cívica Radical desde los 16 años, cuando estaba en los últimos años de la escuela secundaria de su ciudad natal, Trenquelauquen. A los 18 años se mudó a La Plata, donde estudió abogacía en la Universidad de La Plata y se recibió de abogado. Trabajó junto al vicegobernador Daniel Salvador durante los últimos 4 años y hace algunos años que da clase de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en el CBC de la UBA. En la Cámara de Diputados integra las comisiones de Juventud, Deporte, Asuntos Constitucionales y Justicia, Ciencia y Técnica, Derechos del Usuario y del Consumidor, Tierras y Organización Territorial. Hola Valentín, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Julián? Bueno, muchas gracias por el contacto y la entrevista. Es un gran honor para nosotros tenerte en este spoiler en cuarentena. Le comento al público, vamos a estar hablando de la importancia de la participación juvenil en la política. Valentín, como dije, es diputado, es uno de los más jóvenes en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Y antes de comenzar, quería preguntarte, Valentín, antes de empezar a hablar sobre la participación juvenil en la política, quería preguntarte cómo fue tu cambio de vida de pasar a vivir en Trenquelauquen a vivir en La Plata. Trenquelauquen, le comento al público, es una ciudad chica de la provincia de Buenos Aires, del interior, y La Plata es la capital de dicha provincia. Te consulto esta colación de la última charla que tuvimos en Cronistas Latinoamericanos la semana anterior con Fernanda Chávez, que estuvimos hablando de la migración, no solo la migración entre países o la migración entre continentes, sino también las migraciones internas, y estuvimos hablando particularmente que Buenos Aires es una provincia también con mucha migración interna estudiantil, y sobre todo La Plata es una de las ciudades más receptivas de estudiantes. Te quería preguntar particularmente cómo fue ese cambio y qué te motivó a migrar a La Plata para estudiar. Bueno, un poco como vos decías, la ciudad de La Plata, cabecera y capital de nuestra provincia, también recibe a muchísimos estudiantes. En sí, de Trenquelauquen, creo que debe ser de mi ciudad, de los estudiantes universitarios, una gran mayoría, un gran porcentaje, va a la ciudad de La Plata. En mi caso, mi hermana ya estaba allá estudiando abogacía, también mi hermana es 3 años más grande, y bueno, la verdad que tuve la suerte de hacer esa mudanza, ese viaje hacia La Plata, compartiendo con mi hermana y compartiendo con un montón de amigos y un montón de gente de Trenquelauquen que también estaba allá. Entonces se fue llevando. En medio de eso también continué, que seguramente sea un tema que charlemos, con la militancia política, y tuve la posibilidad de encontrarme con un montón de chicos y chicas del interior que vienen un poco en la misma lógica que uno, ¿no? Van a la gran ciudad con las costumbres del interior, y bueno, creo que en ese sentido también La Plata es una ciudad que te abraza. Creo, yo digo, después también pude conocer con el paso de los años, también pude conocer un poco más Capital Federal, pero cuando uno está en un distrito, en su ciudad, como Trenquelauquen, a Capital Federal, por ahí la ve lejana, grande, enorme, y La Plata creo que es un punto intermedio. Entonces yo siempre digo que estoy muy contento de haber elegido esa ciudad para ir a estudiar, porque tiene todas las condiciones universitarias y para mantener un intermedio entre lo que es las grandes ciudades y desde donde uno proviene, ¿no? En este caso que es Trenquelauquen. Así que fue una experiencia linda, obviamente, con muchísimos cambios, y además en mi caso, por ahí se da también la situación. Yo tenía muchos compañeros y compañeras de facultad que se venían a estudiar La Plata, pero de ciudades más cercanas. A nosotros estamos a 500 kilómetros, entonces por ahí uno tenía la posibilidad de viajar 4 o 5 veces en el año, no mucho más que eso. Tal vez el que venía de ciudades más cercanas, que estaban a 100, a 200 kilómetros, todos los fines de semana volvía, entonces un poco seguía conectado. Muy bien. Ahora sí, entrando en el tema de la importancia de la participación juvenil en la política, me interesaría preguntarte cómo fue tu ingreso a la política, a qué edad, cómo y por qué. Bueno, yo empecé a los 16 años, más o menos, te diría que en el anteúltimo año de la escuela secundaria. Ya un poquito antes yo elegí la modalidad de naturales, en ese momento que se podía optar entre naturales y sociales, y ya en el medio de la opción, y que ya estaba encaminado, me di cuenta que en realidad
Mi vocación era más hacia las ciencias sociales, hacia lo político, hacia la abogacía. Y bueno, en ese camino empecé a leer, me interesó la política, uno empieza a bucear, a interesarse, y bueno, en medio de eso yo creo que también alguna conexión, mi papá y mi mamá, mis padres no participan en política, no participaron, pero sí un abuelo mío, que también fue diputado provincial, que fue dirigente de la Unión Cívica Radical Intransigente y después del MID, con Frondizi. Él también me hablaba de política y yo... ¿Cómo? Le hago un paréntesis para el público. El MIDE es el Movimiento de Integración y Desarrollo. Frondizi fue un presidente argentino que tuvimos a fines de los 50, a principios de los 60, es el líder del desarrollismo. Exactamente. Es una corriente de ideas de cómo concebir la nación. Le comento al público porque, como bien sabrás, en Cronistas Latinoamericanos, la audiencia suele ser variada, digo, hay mexicanos, hay paraguayos, hay chilenos, peruanos, etcétera, así que a veces hago algunas aclaraciones. Y seguime contando de tu abuelo y cómo incursionó en la política. Bueno, en ese, ya te digo, yo creo que no era un contacto tan directo de política, pero creo que de manera indirecta él me iba influyendo y en una de esas, justamente en uno de esos reconocimientos que le habían hecho a él en la Unión Cívica Radical, por su paso por el partido y también por su aporte a la comunidad, porque más allá que después estuvo muchos años en el MID, creo que era una persona reconocida en general por los distintos partidos políticos, por la comunidad de Trenquelauquen. Me acerqué al radicalismo y la verdad que me gustó muchísimo seguir conectado. En ese momento rearmamos la Juventud Radical. El radicalismo venía después de muchos años de gobierno, que había gobernado del 83 al 2007 en el distrito, se había perdido la intendencia y fue un momento de reconstrucción. Así que bueno, di esos primeros pasos en mi ciudad, en la Juventud Radical, y después me fui a estudiar a La Plata, y como te comentaba un poco al principio, ahí empezamos a coincidir con muchos chicos que veníamos en la misma lógica, que veníamos del interior, que nos interesaba el radicalismo, y fuimos dándole forma a un grupo que se basaba en la formación política, en esta idea de salir a recorrer la provincia distrito por distrito, tratando de recuperar un poco el calor de la militancia y apuntando a una militancia juvenil que en ese momento del radicalismo estaba bastante disminuida a comparación de lo que es hoy. La verdad que ha tenido un crecimiento muy importante, así que bueno, esos fueron un poco los comienzos míos en la política. Muy bien. Y te pregunto, ¿cuáles fueron tus referentes políticos en ese entonces y cuáles son ahora, luego de más de 10 años de involucramiento? Bueno, en ese momento, cuando uno inicia, en mi caso que inicié en Trenquelauquen, la verdad que, como te comentaba, nosotros, el radicalismo había gobernado la ciudad del 83 al 2007 y habían pasado varios intendentes que habían hecho una transformación realmente muy importante, que viéndose en el tiempo aún es mayor la transformación que se hicieron en esos años. Entonces uno toma a ellos como referentes políticos. Lógicamente también a medida que vas leyendo y te vas metiendo en la historia, ves figuras como la de Alfonsín, la de Irigoyen, la de Ilia. Te decía esta conexión que uno, en mi caso me tocó leer también mucho de Frondizi en los inicios, justamente por ese nexo con mi abuelo, y creo que ahí vas encontrando distintos referentes y bueno, en el transcurso del tiempo también vas encontrando personas que te marcan mucho, digo, desde los pares de uno, los jóvenes con los que vamos construyendo en el día a día, que también son una referencia, por ahí no son personas conocidas ni destacadas para la sociedad, pero para uno son una referencia y son un poco con quienes va caminando. Bueno, también tuve esta oportunidad de trabajar los últimos 4 años con el vicegobernador, con Daniel Salvador, que es el presidente del radicalismo de la provincia, y que también, la verdad que poder trabajar a la par de él, su calidad humana y su trayectoria política. Él fue secretario de la CONADEP en el gobierno de Raúl Alfonsín, joven en ese momento, con una tarea, si querés hacer alguna aclaración de la CONADEP también para contar un poco qué es. Sí, le cuento al público qué es la CONADEP. La CONADEP es la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, que fue en su momento presidida, si no me equivoco, por el escritor Ernesto Sábato. Era un conglomerado de personalidades. Había personalidades destacadas de la cultura, el caso de Sábato, que es un escritor muy prestigioso. Había personalidades destacadas en el ámbito de los derechos humanos, había personalidades destacadas en el ámbito de la política,
en el ámbito social en general, y lo que hacía era investigar sobre la desaparición de personas, que se decía que en Argentina había alrededor de 30.000 desaparecidos. El número técnicamente nunca se enclareció, hay gente que dice que es más, hay gente que dice que es menos, pero la CONADEP lo que hacía era esto, era investigar los crímenes de lesa humanidad y reivindicar la lucha por los derechos humanos en términos puntualmente del caso de los desaparecidos. Sí, exactamente. Bueno, la verdad que tuve la oportunidad, ya te digo, de compartir con él, obviamente desde su rol de vicegobernador y con toda una trayectoria que a uno también lo va marcando y lo nutre de muchísima experiencia. En este caso, la verdad que innumerables anécdotas, a veces poco conocidas, de ese proceso que vos contabas, ¿no? Que por supuesto fue la decisión política de un presidente que se tomó en los primeros días de gobierno de Raúl Alfonsín, una decisión histórica, y fue el hecho puntual de muchos que le pusieron el cuerpo, y bueno, trabajar a la par con alguien que estuvo presente en esos momentos tan importantes para la historia democrática, también para uno, por supuesto, es una referencia y es alguien que le va enseñando en el camino. Exacto. Le comento al público, como bien resaltabas, la CONADEP fue una de las medidas más simbólicas y más relevantes del gobierno de Alfonsín, que es el gobierno que va es el primer gobierno que viene después de la caída de la dictadura militar. De esto también habíamos hablado en otro spoiler en cuarentena con Adrián Velázquez, que presentó un libro sobre la última transición a la democracia argentina. El gobierno de Alfonsín es el que va del 83 hasta, digamos, fines del 88, porque se adelantan las elecciones. Por cuestiones económicas hubo hiperinflación en ese año, lamentablemente. Y bueno, una de las grandes medidas que toma es el de la CONADEP, también el juicio a las juntas, también el Plan Alimentario Nacional, y entre otras medidas también muy buenas y simbólicas de Alfonsín, es el que empieza a planear el Mercosur, que es lo que después termina, no necesariamente con ese nombre, Mercado Común del Sur, pero sí es el que empieza a diseñar la integración regional comercial, que es lo que se termina diseñando posteriormente con el Mercosur a partir de los 90, y que hoy en día agrupa a varios países del continente y quedó como registrado. A diferencia de la UNASUR, que también se trató de implementar con el kirchnerismo, con una integración regional más política y no tan comercial, que tuvo a claras vistas menos resultados que el Mercosur. Sí, visto en perspectiva, perdón, Julián, visto en perspectiva, un gobierno que por supuesto que va a quedar en la historia como el que le devolvió la democracia a nuestro país, pero también, como vos mencionaste, la verdad que cuando uno se pone a ver alguna de esas cuestiones básicas, como la creación del Mercosur, la ampliación de derechos con la patria potestad, con el divorcio vincular, el otro debate importantísimo que hoy creo que está más vigente que nunca, o pasado el tiempo, creo que se nota la importancia que tenía, que era el traslado de la capital. En ese momento, la propuesta del traslado de la capital a Viedma, el congreso pedagógico, la discusión sobre los sindicatos. Cuando uno empieza a ver en perspectiva, la verdad que se da cuenta que, además de ser el gobierno de la recuperación de la democracia, fue un gobierno que planteó grandes debates, muchos de ellos que quedaron truncos, pero que hoy todavía los seguimos discutiendo o nos quedan en el debe, ¿no? Exacto. Y hago una aclaración también para el público que no está empapado, digamos, de historia argentina, etcétera. Mencionamos el desarrollismo, mencionamos a Frondizi, explico brevemente parte de las ideas del desarrollismo. Lo que planteaba el desarrollismo es que uno tenía que fomentar la inversión extranjera directa, en el caso argentino puntualmente, fomentar la inversión extranjera directa en aquellas ramas de la economía que eran más estratégicas. El caso argentino era industria petrolera, industria petroquímica, industria de los laboratorios, y no sé si industria siderúrgica y metalmecánica, fabricar autos, industria pesada. Eso lo buscó hacer Frondizi, un presidente radical que tuvimos nosotros, como dije, a fines de los 50, a principios de los 60, y también lo hizo en Brasil Juscelino Kubitschek, que también logró, hablando de esto que hacíamos nosotros, que mencionaste lo de Alfonsín, de cambiar la capital. Juscelino Kubitschek es el que crea, digamos, Brasilia, que es la capital de los brasileros al interior de Brasil, a la cual se llega simbólicamente con autopistas brasileñas nuevas,
en autos brasileños, en autos producidos y fabricados en Brasil, todo un símbolo del desarrollismo de la época. Y ahora sí, volviendo... Inclusive, perdón, digo, inclusive también mencionando de vuelta en la cuestión latinoamericana, el proceso democrático de la Argentina también tuvo una repercusión importante en toda la región, ¿no? Lo que fue la vuelta a la democracia en ese momento, impulsada por Alfonsín, el juicio de las juntas militares, la CONADEP, también tuvo impacto en toda la región. Exacto. Así mismo fue. Ahora sí, volviendo al tema de la participación juvenil en la política, me interesaría preguntarte sobre los últimos años. En los últimos años, el peronismo y la izquierda han cooptado a buena parte de la juventud. Los jóvenes de entre 20 y 35 años se sienten muy influenciados por esas corrientes. Y te quería preguntarte por qué decidiste involucrarte en la Unión Cívica Radical siendo joven y qué valores representa para vos la Unión Cívica Radical. En principio te voy a desmitificar, a pelear un poco en el buen sentido en esto de que la izquierda y el kirchnerismo son los que cooptan la juventud o los que atraen la juventud. Es cierto, digo que el kirchnerismo tiene una ascendencia importante sobre la juventud, de hecho lo vemos cuando vemos las encuestas o por ahí cuando hacemos un análisis electoral, es cierto que el kirchnerismo tiene una fuerza sobre la juventud, pero en cuanto a militancia política, yo creo que puntualmente el radicalismo, te decía, ha tenido un proceso muy virtuoso en los últimos años y ha crecido muchísimo en la militancia juvenil. En la participación, porque nosotros hoy tenemos en la provincia de Buenos Aires, a nivel nacional también, ¿no? Pero te cuento la provincia de Buenos Aires, que es lo que uno más está en tema. Nosotros tenemos jóvenes prácticamente en los 135 distritos, con juventudes organizadas, que es algo que no sé si todos los partidos políticos tienen. Tenemos inclusive también, además de jóvenes con participación política, también tenemos la posibilidad de que hoy muchos de ellos estén ocupando lugares importantes, ¿no? En los gabinetes donde tenemos intendentes, el radicalismo tiene 32 intendencias y tiene muchísimos jóvenes en los gabinetes, tenemos más de 60 concejales de menos de 30 años, legisladores, como es mi caso, también está Melissa Greco, está Josefina Mendoza, que fue reconocida hace 2 años por ser la diputada nacional más joven de la historia, y la impulsó el radicalismo. Así que te diría que hay un proceso de crecimiento importante y también hay una parte más silenciosa o que no se ve, pero que creo que va a dar que hablar en ese sentido en los próximos años con los aportes del radicalismo y por supuesto también de Juntos por el Cambio. Y puntualmente yo elijo el radicalismo por los valores. La verdad que la historia, cuando uno se mete en la historia, creo que la historia del radicalismo es enorme, desde el presidente arrancando con una revolución de Alem, pasando por el presidente que llegó por primera vez con el voto universal, secreto y obligatorio, yendo hasta el presidente que consolidó la democracia, en el medio otros presidentes también realmente destacados, y por supuesto que también creo que es un partido que está asociado a la educación, que está asociado a la ampliación de derechos, que está asociado a esa sociedad ascendente o a ese argentino o argentina que busca ascender socialmente, que busca crecer a través del trabajo, de la educación, una clase media pujante. Yo creo que el radicalismo se relaciona con todo eso y creo que tiene una historia muy fuerte de hombres y mujeres. También tenemos el caso de muchísimas mujeres, Florentina Gómez Miranda, la verdad que un montón de mujeres referentes que también han dado mucho en la historia del radicalismo. Y más allá de la historia, que realmente nos llena de orgullo, yo considero que es un partido que todavía tiene muchísimo para darle a la Argentina y que si ha pasado por tantos momentos históricos, si ha pasado inclusive una crisis como la del 2001, que realmente fue muy fuerte y lo tuvo como protagonista el radicalismo, y sin embargo sobrevivió, y sin embargo sigue siendo el partido que muchos eligen, y sin embargo sigue siendo
el único partido político organizado que tiene convenciones, que tiene comités, que son nuestros locales partidarios se dice que en cada rincón de la Argentina vas y encontrás una iglesia y un comité. Digamos, esa estructura política, creo que si tiene todo eso es porque es parte de la historia argentina y porque todavía tiene mucho para darle. Y nosotros somos una generación de jóvenes que consideramos que el radicalismo tiene muchísimo para dar y por eso lo elegimos. Bien, me gustó mucho lo que dijiste, hago algunas aclaraciones. Cuando se refirió al primer presidente que llega por el voto universal, se refiere al presidente Irigoyen, que gobierna entre el 16 y el 22. En 1912 en Argentina se sanciona la ley Sáenz Peña, que es la que establece el voto universal, obligatorio y secreto, voto secreto universal y obligatorio. En 1916 gana Irigoyen implementa diversas políticas, pero se enfoca en cierto punto en la educación, tratando de incluir a los hijos de trabajadores y a los hijos de inmigrantes en la universidad pública. En el gobierno de Irigoyen se da la reforma universitaria de 1918, que es la que permite un mayor acceso de los jóvenes a las universidades y reforma también los claustros docentes y varias cosas más. Es un tema bastante complejo, pero muy interesante, indudablemente. Y quería completar, mencionaste el tema educativo. El gobierno de Ilia, que es el que gobierna entre el 63 y el 66, es el gobierno que dispuso, digamos, en el presupuesto nacional el mayor porcentaje para la educación, que es el del 23%, si no me equivoco, que es zarpado, digamos. Sí, impresionante. O sea, destinar todo eso a educación. Hizo también una campaña de alfabetización para combatir el analfabetismo. Y el gobierno de Ilia también fue recordado, entre otras razones, por una ley que es o ley de medicamentos o ley Oñativiria, que es la ley, le comento al público que no lo sabe, Oñativiria era el ministro de Salud de Ilia, que es el que trató de luchar contra las grandes corporaciones de los laboratorios multinacionales, porque lo que buscaba con esa ley era crear medicamentos genéricos, es decir, que no te vendan una marca, sino que te vendan la fórmula química del medicamento para garantizar el acceso a los medicamentos, porque si tienen el monopolio de las recetas pueden fijar los precios. Lo que él buscaba era que el Estado pueda producir los medicamentos de forma más accesible para la población. Esa es, entre otras causas, lo que motiva su derrocamiento en 1966. O sea, luchar contra las grandes corporaciones de los laboratorios. Sí, porque fue un gobierno desde el punto de vista económico súper exitoso, desde el punto de vista institucional. Para la complejidad que vivía el país en ese momento, fue alguien que fue acomodando la institucionalidad y respetando las libertades, inclusive levantó la proscripción del peronismo, así que, como vos decís, creo que la causa principal fue justamente haber ido contra esos poderes monopólicos. Exacto, sí. También tuvo en contra, digamos, a los medios de comunicación, que no estamos acá para hablar de Ilia puntualmente, pero el tema también a mí me interesa mucho y hay mucho con respecto a lo que dijiste sobre sobre economía. El gobierno de Ilia logró crecer a tasas del 8% o 10% en su gobierno, que son también históricas. Y otra característica que tiene, muy opuesta a los gobernantes que tenemos actualmente a nivel nacional y que tuvimos en los últimos años, a principios del siglo, fue un presidente, le cuento al público, que casualmente no se enriqueció con su gestión y murió, digamos, en la pobreza. Y él decidió, muchas veces pasa, incluso en muchos países latinoamericanos, como el caso peruano, que el presidente termina su mandato y por una cuestión de, entre comillas, protección o ilegalidades, tiene que ser diputado o senador para tener fueros dentro del Poder Legislativo. El caso de Ilia es que cuando se retiró de la política, después de ser presidente, después de ser derrocado, como él era médico, se dedicó a atender pacientes en Cruz del Eje, que es un pueblito de Córdoba donde él había vivido y trabajado. Y la pensión de él, de expresidente, digamos, la donaba a los hospitales y sanatorios para que tengan una mejor atención de salud. Muy interesante la vida de Ilia, la cuento porque a nivel latinoamericano deben ser pocos casos, no sé si es el único, pero deben ser realmente pocos casos donde un presidente tenga
Es así, la verdad que es una figura que se va gigantando cuando pasa el tiempo, y por supuesto esos valores, creo, del radicalismo que vos mencionás también, de la honestidad, de la austeridad, que bueno, son valores también que a uno lo representan y que lo hacen sentir orgulloso de ese partido. Por eso pasamos gran parte de este programa charlando de eso, pero la verdad que, como vos decís, es un partido con mucha historia, no solamente a nivel nacional, sino muchos de los hechos que tienen relación con la historia latinoamericana, sin lugar a dudas. Exacto. Bueno, ahora le comento a la audiencia que el domingo 11 de octubre vamos a tener una conferencia, un nuevo spoiler en cuarentena, con una presentación de un libro que se llama Luz Azul, editado por Otero Ediciones de Bolivia. El expositor va a ser Pablo Martínez Burquet, que es un escritor argentino, y el domingo 18 de octubre cerramos el ciclo de spoiler en cuarentena con la presentación del libro El lado áspero de la ternura, un libro de poesía editado por la editorial Peces de Ciudad, y la ponente será la autora del libro, que es Morena Ponce. Y ahora sí, Valentín, te hago la siguiente pregunta. Vos, que sos un militante joven y al mismo tiempo un político joven, quería preguntarte, y esta es la pregunta central de la exposición, vamos a profundizar más, pero esta es la pregunta central: ¿en dónde radica la importancia del involucramiento de los jóvenes en la política? Bueno, parece casi una frase trillada, pero la verdad que la política es la herramienta de transformación total. Digamos, uno puede aportar de distintos lugares, uno puede sumarse a organizaciones sociales, puede hacer aportes solidarios con su trabajo, y la verdad que en nuestro país han crecido mucho el voluntariado y un montón de organizaciones, y uno lo mira con admiración y realmente lo destaca, pero la realidad es que la herramienta para transformar realmente es la política. La política tiene ese poder de hacer lo bueno y lo malo a gran escala, ¿no? De hacer todo lo bueno y todo lo malo, o lo más bueno y lo más malo que se puede hacer a gran escala, lo hace la política, porque una política pública de vivienda, una política pública de salud, una política pública de educación, son las que marcan una política económica, son las que van a marcar muchas veces el destino de cada uno de los argentinos, las argentinas, en la provincia o en el distrito que cada uno viva. Entonces yo realmente creo que la importancia, por un lado digo, creo que cuanto más chicos y chicas, en este caso de jóvenes, cuando más pibes se involucran en la política, más posibilidades hay que la política sea mejor. Como en toda actividad, ¿no? Cuando uno tiene más competencia en el mejor de los sentidos, en lo más sano, cuando hay más control, cuando hay más gente sobre el tema, creo que las posibilidades de que salga mejor esa actividad son mayores, ¿no? Y la política es una de esas, donde muchas veces uno dice, no, bueno, no nos metamos en política porque en la política son de tal manera. Y casi que está regalando el destino de uno, ¿no? Está regalando o está dejando en otro el destino de uno. Y creo que la política es la herramienta de transformación total, y por eso yo creo que nos debemos involucrar. Y que más diversidad y más voces y más aporte mejoran justamente la política y permiten transformar realidades y mejorar la calidad de vida. Bien, bien, interesante. Ahora vamos como a una pregunta más histórica, y te cito ya que sos diputado en La Plata, digamos, te cito al famoso y reconocido filósofo platense Darío Strangenreiber. No sé bien cómo se pronuncia ese apellido, es muy... tiene muchas consonantes. Es complicado. Sí, complicadísimo. Lo conocen, calculo que vos también lo conocés, como Darío Z, y él plantea que la inclusión de los jóvenes en la política a nivel mundial se da en la década del 60 con el Mayo francés y el movimiento pacifista de los hippies en Estados Unidos, que se oponen a la guerra de Vietnam y a un montón de cosas, entre otras causas, digamos. También está el movimiento también por la reivindicación de los derechos de los negros, que en muchos casos moviliza jóvenes negros. Pero bueno, más allá de todo eso, yo quería preguntarte puntualmente, ¿cuándo creés vos que los jóvenes toman una importancia vital y central en la política argentina, y por qué? ¿Cuándo y por qué toman los jóvenes protagonismo y relevancia en la política argentina?
Bueno, creo que hay varios procesos históricos donde tienen una importancia vital. Vos mencionabas hace un rato la reforma universitaria, ese hito también para la historia de Latinoamérica y para la educación, y es encabezada por los jóvenes, ¿no? Y más llegando a lo que son los últimos 40 años, si se quiere, que es donde uno puede conocer un poco más. Creo que la vuelta de la democracia también es un momento de un fervor enorme, de una participación, digamos, por un lado de la censura y las prohibiciones que se habían generado en la dictadura, que generan toda una ebullición y una necesidad de participación enorme, y a nosotros nos pasa, digamos, por lo menos digo, también esto muy asociado puntualmente a mi partido, nosotros nos pasa en cada pueblo que recorremos que nos dicen, hay un hombre, una mujer que me dice, yo me sumé en el 83 con Alfonsín, y uno revisa nuestros padrones partidarios, que son, digamos, los registros donde están los afiliados del radicalismo, que todavía tienen actualidad y se utilizan para votar, y uno encuentra plagado de afiliaciones durante el año 83, que fue una participación enorme de un montón de gente esperanzada en el regreso a la democracia, esperanzada en un proceso político, y además creo hasta sobreesperanzada por ahí por la capacidad de creer que la democracia podía solucionar todo de un día para el otro, ¿no? Hoy con perspectiva histórica vemos que fue muchísimo los avances, y estábamos repasando con vos, pero todavía en ese momento se creía que llegaba la democracia y se solucionaba todo de un día para el otro, y bueno, lamentablemente es un proceso más largo, pero creo que en ese momento se dio una participación muy fuerte. Después tendió a bajar, en los 90 yo creo que tendió a haber una menor participación política, y creo que post-crisis del 2001 hubo una recuperación, y desde el 2001 en adelante, digo, creo que hubo una recuperación. Estamos viviendo un momento de recuperación de la participación política ya hace varios años, y se puede observar, creo yo, en general esto te cuento, te digo de mi experiencia también, pasa en mi partido político, el radicalismo, pero creo que pasa en toda la política. Uno ve la generación esa del 83, de la vuelta a la democracia y posterior de toda esa política, y después generalmente ve un salto y ve muchos jóvenes, ¿no? Vos encontrás o personas con mucha experiencia que a veces decimos están desde el 83 involucrados, o están desde el 90, y después jóvenes. Eso es lo que yo vislumbro, que hay como un intermedio de una generación que creo que fue más la generación que fue más joven en los 90, o que no hay una participación fuerte. Sí, la del 83, y ahora veo un regreso fuerte en la participación política también. Bien. Volviendo a esto de los jóvenes y la política, recientemente la diputada nacional Josefina Mendoza, que es también una diputada joven, si no me equivoco tiene 28 años, publicó un artículo de opinión alertando sobre la problemática de la migración de los jóvenes y culpabilizando a la clase política de que hoy en día muchos jóvenes argentinos se sientan desesperanzados y quieran radicarse en otros países. ¿Cuál es tu postura al respecto? ¿Qué le dirías vos a esos jóvenes que hoy en día están pensando en irse, como se dice, irse a lavar copas a Miami, o irse a lavar copas a España, o lo que sea? ¿Qué le dirías vos a esos jóvenes que hoy en día están pensando más en dejar el país que en hacer su vida acá? Bueno, en principio, digo, creo que es una realidad el concepto de que hay jóvenes que se quieren ir. Por supuesto, no es masivo, pero sí es una realidad que hay muchos jóvenes, y que creo que en los últimos años, o en el último tiempo, inclusive en estos últimos meses, se ha visto profundizada un poco, en estos últimos meses, por lo menos yo he visto que se ha profundizado un poco ese concepto. Y creo que un poco lo que plantea la diputada en su artículo, que lo pude leer, es no busquemos la culpa en ellos, o no generemos el prejuicio, no carguemos la culpa sobre el joven que se quiere ir. Digamos, si el joven
se quiere ir, pensemos qué estamos haciendo mal o qué podemos mejorar para que ese joven quiera quedarse, porque por supuesto, digo que no es una decisión fácil la del joven que se quiere ir del país, que tiene que abandonar sus afectos, su familia, su lugar de origen, un montón de cosas que seguramente, digo, no me ha tocado irme, pero seguramente no son fáciles. Entonces, un poco creo que el planteo que se hace es cómo podemos mejorar. Y bueno, yo creo realmente que el mensaje, por supuesto, que también parece trillado, pero que es este de, bueno, quedémonos a pelear, quedémonos a construir un país mejor, y un compromiso, por supuesto, digo, de quienes hacemos política, en este caso, que yo ya no puedo hablar como un joven nomás, sino, digamos, soy un diputado de la provincia de Buenos Aires y tendré mi responsabilidad, mi parte de la responsabilidad en lo bueno y en lo malo. Creo que sí es la necesidad de que uno evalúa, de que hay muchas cosas muchas áreas donde no tienen certeza los jóvenes, ¿no? No tienen certeza sobre su futuro, no saben en qué condiciones pueden desarrollarse, sabemos que el problema del empleo es muy grande, no encuentran estabilidad, y bueno, creo que esos son los puntos donde tenemos que poner el eje sí o sí, la clase política y puntualmente nosotros como generación, para tratar de llevarle estabilidad y para tratar de llevarle expectativas, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Decir, bueno, estos 3 o 4 puntos, siempre se habla muchísimo de que justamente la economía del conocimiento, todo lo digital, la Argentina tiene un montón de gente capacitada que realmente muchas veces ha hecho esfuerzos enormes, se ha formado o tiene una inteligencia muy importante. Bueno, ¿cómo vamos a apoyar eso? Que seguramente, digo, forma parte del futuro. ¿En qué 3 o 4 puntos básicos nos vamos a poner de acuerdo para desarrollar la economía? ¿Cómo le vamos a tratar de garantizar a los jóvenes que tengan la expectativa, por lo menos unos años, que saber que si trabajamos pueden tener su propia vivienda, que digamos es casi algo que hoy parece totalmente lejano para todos los jóvenes realmente, digamos. Entonces, bueno, creo que esas son las cosas en que rápidamente nos tenemos que poner a trabajar y creo que el artículo de Josefina va en ese sentido. No busquemos culpabilizar ni estigmatizar al que plantea ese, sino que tratemos de darle las condiciones para que quiera quedarse, porque nadie que plantea eso lo hace con ganas o gustoso. Seguramente lo hacen con mucho dolor y con mucha preocupación. Exacto. Le cuento al público que los que quieran leer ese artículo pueden entrar a leerlo en la página de Nuevos Papeles. Es un portal digital. En Nuevos Papeles está. Se llama Los jóvenes que se quieren ir, una responsabilidad de la dirigencia política. La autora es, como bien dijimos, Josefina Mendoza, que es diputada nacional de la provincia de Buenos Aires por el radicalismo, y es, al igual que Valentín, una mujer muy joven, sub 30, así que es importante que los que quieran, los que estén interesados en la temática, lo puedan leer. Te quería preguntar, Valentín, en los últimos años se han creado diversas organizaciones juveniles por parte de los partidos políticos. Te cito algunas, entre las tantas otras: la Cámpora por parte del kirchnerismo. Más allá de lo que sería la Juventud Peronista y distintas otras corrientes, se fundó la Cámpora por parte del kirchnerismo. Las Juventudes del PRO, que el PRO es un partido, le comento al público, un partido entre comillas nuevo, se funda a inicios del 2000, y es el que llevó a la presidencia al anterior presidente Mauricio Macri. Y también recientemente se crearon corrientes juveniles de partidos nuevos, como el caso del Partido Libertario de Espert y ahora Milei, que anunció que iba a ser candidato, el economista Milei, que tiene una corriente juvenil que se llama Jóvenes Libertarios. Te quería preguntar puntualmente, ¿qué similitudes y diferencias encontrás entre estas organizaciones juveniles con relación a la Juventud Radical, a la cual vos integraste y vos fuiste parte y en la cual vos militaste? ¿Qué similitudes y qué diferencias encontrás entre estas organizaciones? Bueno, creo que lo que encontramos en común es sin duda esta vocación de transformar y de involucrarse en la política. Yo realmente lo miro de una buena perspectiva. Cuando un joven se suma a la política, digamos, yo tengo un análisis en ese sentido generoso, si se quiere, pero realmente digo, creo que un joven puede elegir distintos partidos, diferentes herramientas,
pero un joven que se involucra en la política siempre es algo positivo. Y yo creo que eso nos une, que realmente es una vocación y que tiene que ser el camino a seguir, como decíamos, más participación política, más voces, más diversidad. Y creo que también nos tiene que encontrar, como vos decías, como decíamos hace un rato, Julián, esta necesidad de construir acuerdos políticos. A mí me toca en la Cámara de Diputados, si bien soy recientemente ingresado, me toca compartir en las comisiones justamente con diputados y diputadas de distintos partidos políticos. Y bueno, encontramos que en varias de esas comisiones pudimos encontrar acuerdos y trabajar temas comunes, por ejemplo, en la Comisión de Juventud, que estoy también como miembro, encontramos una agenda, estamos trabajando temas comunes, estamos discutiendo, por ejemplo, la ley de nocturnidad y pudimos traer a intendentes, pudimos traer a empresarios, pudimos traer a organizaciones civiles, la verdad que estamos dando un debate serio y creo que ese es el camino que tenemos que seguir. Muy bien. Y te quería preguntar, con esto de que le comento al público, le hago una breve introducción. Si bien Valentín es parte de un partido político que se llama Unión Cívica Radical, que es el partido más antiguo del país, porque se fundó a fines del siglo XIX, con lo que se denomina, y él lo mencionó, la Revolución del Parque, inspirada en Leandro Alem. Les iba a decir que él forma parte de una coalición que se llama Juntos por el Cambio, y esa coalición está integrada por diversos partidos, entre los cuales los más relevantes son la Unión Cívica Radical, el PRO y la Coalición Cívica. Y te quería preguntar, volviendo a este tema que nos convoca hoy, que nos compete, que es la participación juvenil en la política, ¿de qué modo se articulan, si es que se articula, las corrientes partidarias juveniles de los distintos miembros de Juntos por el Cambio? Me refiero a la Juventud Radical, a la Juventud del PRO y a las juventudes de la Coalición Cívica. ¿Se articulan, trabajan en conjunto, trabajan por separado? ¿De qué modo se organizan? ¿Hay algún organismo que los nuclea? ¿Cómo se interrelacionan al interior de la coalición? Bueno, te diría, mira, que en los 4 años pasados, nosotros, bueno, como vos comentabas, es una coalición que se formó en el 2015, que logró llegar a la presidencia, a la gobernación, con María Eugenia Vidal, y bueno, en los últimos 4 años pudimos, creo, conocernos, intercambiar, crecer, hemos tenido un fortalecimiento importante haciendo actividades en conjunto. Cada juventud tiene su identidad, cada juventud mantiene su agenda, está la Juventud Radical, la Juventud del PRO, la Juventud de la Coalición, pero compartimos espacios, compartimos ámbitos, y te diría que inclusive en estos 8 o 9 meses que llevamos de oposición se fortaleció aún más, digamos, y hasta creo que los lazos son mayores, se han generado más espacios, hemos compartido, creo que inclusive estos meses de oposición nos sirvieron para consolidarnos aún más. Y lo vivo yo en el bloque a diario, puntualmente hablando de la renovación y la política. Nuestro bloque tiene una renovación importantísima. Vos sabés que, te cuento, Julián, que nosotros somos un bloque de 39 diputados en la Cámara, de Juntos por el Cambio, y 11 diputados somos de menos de 35 años, que la verdad que es un número, te diría que es una cifra impactante desde el punto de vista de la renovación política y que pone en valor justamente la renovación que ha llevado adelante Juntos por el Cambio, que por eso, por ahí, hasta cuando te tiro el dato te sorprende, porque por ahí, cuando vos me decías de la juventud y la cámpora y la izquierda, por ahí hay un mito o hay un ruido muy fuerte de esa renovación. Y la verdad que Juntos por el Cambio, y como te comentaba, el radicalismo, pero todos Juntos por el Cambio, ha llevado adelante una renovación importantísima. Por ahí no tan ruidosa, por ahí más silenciosa, por ahí que pasa más desapercibida, pero se ha dado muchísimo, inclusive en el gobierno también, ¿no? Cuando uno iba recorriendo los distintos ministerios en el gobierno, en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, se encontraba con un montón de jóvenes en lugares claves de decisión. Así que bueno, eso se ha dado, y bueno, en este caso, como te comentaba, tenemos un bloque de 11 diputados
sub-35, que articulamos una agenda en común, que trabajamos temas, que presentamos un proyecto en conjunto, que hacemos actividades. La verdad que tenemos un ida y vuelta bárbaro y una relación muy buena que día a día se va consolidando, y pese a mantener la identidad de cada una de nuestras organizaciones, también creo que vamos consolidando ese colectivo que es Juntos por el Cambio, y que además, me meto un poquito más en un tema que excede, pero que además, a mi entender, y para darle un marco también a los que están mirando de afuera, ha sido la herramienta que le ha devuelto el equilibrio al sistema político en la Argentina. Nosotros en el 2011 teníamos una elección donde Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta, sacó 54%, y Hermes Wiener, que en ese momento segundo, creo que sacó cerca de 12 o 13 puntos, es decir, 40 puntos de diferencia entre el primero y el segundo, lo cual demuestra la falta de equilibrio en el sistema político. Y bueno, Juntos por el Cambio fue una herramienta que, además de permitirnos acceder a la presidencia y a la gobernación, hoy siendo oposición nos permite que haya en la Argentina un sistema de equilibrio y de control mucho mayor que el que había hace unos años. Exacto. Sí, es real lo que decís, y es real también los datos que citaste. Sí, había ido Cristina, Wiener y Alfonsín, el hijo del expresidente, habían sido los tres con mejor desempeño, pero lógicamente esa elección histórica, la exmandataria y la actual vicepresidenta ganó con el 54% en primera vuelta, que es histórico. Realmente fue un resultado electoral sorprendente. Te hago la siguiente pregunta. ¿De qué modo crees que se puede incentivar la participación y la inclusión de los jóvenes en la política? Bueno, creo que hay que incentivarla muchísimo. Primero, mostrando que la política tiene representantes cercanos. Creo que esto que te decía de la renovación que llevamos adelante es un dato importante, pero además tiene que venir acompañada por un gesto de nuestra parte. Digo, nosotros somos jóvenes, y además de ser jóvenes, más allá de la edad, creo que tenemos que generar esa cercanía también con el más joven, porque aún yo teniendo 30 años, el de 18, 17, 16 me queda lejos, digamos, pero ellos nos tienen que ver a nosotros, y tenemos que generar representación, y tenemos que generar esas ganas de que se involucre. Y creo que hay miles de herramientas para poner sobre la mesa. En mi caso, te cuento, Julián, que yo presenté mi primer proyecto, en realidad, cuando llegué a la legislatura, fue en febrero, antes de la pandemia, fue poner en discusión la edad que se necesita para ser concejal en la provincia de Buenos Aires. En nuestra provincia actualmente hay una contradicción enorme, porque vos necesitas 25 años para ser concejal y 22 años para ser diputado. Que son cargos concejales, un cargo de menor jerarquía que diputado. La verdad que a los 16 años poder elegir, por una ley que reformó hace un tiempo la edad de votación, que da la posibilidad de los 16 años ser elector, y tenés que esperar 9 años para poder ser elegido. Es una de las 3 provincias más restrictivas, Buenos Aires, porque la gran mayoría de las provincias pide 18 años de edad para ser concejal. Y bueno, yo presenté ese proyecto, que siempre digo que es una excusa en realidad. Por supuesto que quiero que se cambie la ley, pero es una excusa para poner en discusión el rol de los jóvenes en la política y los prejuicios, ¿no? Porque muchas veces hay un montón de prejuicios también sobre la juventud. Se dice que la juventud es desinteresada, se dice que la juventud está alejada de la realidad, que está en la suya, y las miles y miles de frases que podemos escuchar seguramente de los jóvenes. Y en primer lugar, yo creo que es cierto que hay una parte importante de la juventud que no se atrae en la política, que creo que es similar a la parte de la sociedad que no le atrae la política y que está alejada de la política. No es que los jóvenes sean un segmento especial, pero por otro lado veo un dato que para mí es recontraalentador, que tiene que ver con cómo se involucran los pibes y las pibas en las causas colectivas. Hoy vemos que basta entrar a las redes sociales para ver chicos, chicas de 16, 17 años hablando contra el cambio climático, por la mejora en el medio ambiente, por la igualdad de género, y son causas que si uno realmente las mira, dice, si hay algo que está alejado del egoísmo y de la individualidad, son estas causas,
que están realmente atadas a movimientos colectivos y a tratar de reivindicar derechos que no son de uno, sino son del resto. Entonces creo que ese es un dato fundamental y que ya te digo, eso demuestra que si la política hace las cosas bien y que si nosotros podemos acercarnos, hay muchísimos jóvenes más, si bien hablábamos hace un rato que realmente hoy es mayor la participación política, hay muchísimos más de esos que abrazan causas colectivas que pueden canalizarlas por la política, y a esos tenemos que ir a buscar. Está muy bien lo que decís, me parece muy interesante. Te hago también un comentario, no necesariamente como pregunta, se lo comento también a la audiencia. En los últimos años hubieron, por parte del kirchnerismo particularmente, decisiones que fueron para el electorado y la opinión pública, polémicas. Una fue, vos la mencionaste, permitir el voto, que no es obligatorio, es optativo en realidad, pero permitir el voto de adolescentes de 16 años. Eso fue para el electorado, para parte del electorado y para buena parte de la opinión pública, fue polémico porque la crítica era, en ese entonces, no pueden tomar alcohol, pero pueden decidir un presidente, o sea, no tenían esas críticas o esas ambivalencias. Y otra decisión que también fue polémica para la ciudadanía o para parte de la opinión pública fue la designación en la lista de legisladoras porteñas, me refiero a la ciudad de Buenos Aires, de Ofelia Fernández, que es una joven con militancia juvenil, con militancia estudiantil, que tiene 19 años y fue electa legisladora en la ciudad de Buenos Aires, es la legisladora más joven de América Latina con 19 años, no sé si ahora ya cumplió 20, pero en su momento asumió con 19 años y se decía que por la edad que tenía y la falta de experiencia laboral, que lógicamente se tiene a esa edad, no era idónea para un buen funcionamiento o para un correcto funcionamiento como legisladora, lo cual generó fuertes discusiones en la opinión pública sobre si hacía falta experiencia o no para ser legisladora, digamos. Al mismo tiempo se decía que apenas baja del micro de Bariloche ya asume como diputada. Hubo muchas críticas, muchos memes, en algunos casos también fake news al respecto de esto. Quería saber, bueno, tu postura, qué opinión tenés. Vos como joven, ¿de qué modo te interpelan todas estas opiniones y comentarios conservadores al respecto? Yo creo que, digamos, en primer lugar, y lo tuve justamente hace un tiempito a este intercambio también con un chico de la juventud, de Campana, que tenía que hacer la tesis para la facultad, y me decía, me plantearon que te consulte esto, que tiene que ver con, bueno, si aceptamos bajar la edad a 18 años para ser concejal, le vamos a pedir a quienes tienen entre 18 y 25 años que rindan un examen previo antes de asumir o antes de ser candidatos, digamos, ¿no? En primer lugar, digo, eso pone en discusión el papel de los partidos políticos, porque se supone que los partidos políticos son justamente quienes tienen que elegir los candidatos y, por supuesto, después la sociedad. Pero ponerle que entre en discusión, que digo, creo que puede ser un tema a rediscutir. ¿Por qué lo tenemos que hacer para los jóvenes entre 18 y 25 y no lo tenemos que hacer general? ¿Qué nos garantiza que una persona de 50, 60 años esté preparada? De hecho, nos ha tocado ver más de un caso, y recientemente tuvimos uno muy famoso en la Argentina de gente que no sabemos si realmente estaba 100% preparada para asumir el cargo. Entonces, ¿por qué generar y cargar otro estigma u otro prejuicio? Me parece que y además, pensemos que si alguien llega entre los 18 y los 25 años a esos lugares, seguramente le hayan puesto más la lupa, ¿no? Porque a uno no le dejan entrar fácilmente, digamos, sabemos cómo es la política, digamos, es poder, es disputa en el mejor de los sentidos y a nadie le van a regalar el lugar porque sí. Entonces, digo, si alguien llega a los 18, 19 o 20 años, seguramente tenga su mérito para llegar. Y además te agrego otra cosa, Julián, que mira, de hecho era una de las iniciativas que íbamos a tener para poner en discusión la ley que había presentado. Justo llegó la pandemia y bueno, un poco pasó al segundo plano, pero hoy íbamos a hacer una jornada con chicos y chicas de entre 18 y 25 años que se destaquen en sus rubros.
tenemos emprendedores, tenemos deportistas. Deportistas podemos encontrar chicos y chicas, deportistas que con 20, 21, 22 años están jugando un mundial, sufriendo las presiones más importantes, emprendedores que a los 20, 21 años, escritores, de artistas que realmente, que vos decís, tienen entre 18 y 25 años y la verdad que trabajan bajo presión y demuestran lo mejor de sí y están muchas veces en los mejores momentos de su carrera. Entonces, es un prejuicio, me parece la cuestión y eso tiene que servir para ponerlo en discusión. Ojalá que el Frente de Todos, así como impulsó que Ofelia pueda estar en la lista, rápidamente impulse también y acompañe la ley que venimos proponiendo en la provincia para que haya mayor diversidad de voces y que haya pibes y pibas de entre 18 y 25 años que puedan estar en las listas. Sí, sí, concuerdo con lo que decís y en lo personal pienso que de todos modos permitir que se pueda elegir un diputado de 18 años no implica que necesariamente vayan a elegir un diputado de 18 años, ¿no? Exactamente. En cierto punto, es permitirle a una persona con menos edad integrar la lista. Digo, y muchas veces digo, y como decís, digamos, no necesariamente una condición, es en caso que esté preparado, que lo elija el partido político, que lo elija la sociedad, y también en muchos casos, digo, yo creo que hay gente entre 18 y 25 que puede ser concejal en su pueblo y puede aportar mucho, pero también en muchos casos se trata de que por ahí puede hacer que formen parte de las listas y que eso dé una diversidad de propuestas. Yo lo veo en Trenquelauquen funciona el Consejo Deliberante Estudiantil, se llama, que son con los alumnos de los últimos 2 años de la secundaria. Y presentan proyectos y los trabajan y hay un espacio junto a los concejales y después esos proyectos muchos se convierten en ordenanzas y cambian la vida, digo, son realidad en la política local. Y uno ve que tienen, cuando repasando los proyectos, que yo lo estuve repasando antes de presentar la ley, tienen una mirada distinta sobre muchos temas, inclusive distinta a la mía, con 30 años, o a la tuya, digo, tiene una mirada, una sensibilidad distinta. Entonces, me parece que podrían aportar una campaña, ya te digo, inclusive en algunos casos ingresando como concejal y en otros no, pero generando un debate. Por ejemplo, pensemos un debate entre los partidos políticos que cuando lleven sus listas, además de debatir los candidatos a intendentes, puedan debatir los jóvenes de entre 18 y 25 años de cada lista. Creo que ganaría toda la sociedad, ganaría la democracia y seguramente instalarían en la agenda temas que son buenos y que son necesarios para trabajar. Sí, te hago un comentario con respecto a esto de las juventudes en la política. En su momento, en el siglo pasado, John William Cook, por parte del peronismo, fue el diputado más joven, era también de La Plata. A los 25 años fue diputado John William Cook y se dice que fue también en su momento un gran diputado. De hecho, logró posteriormente ser el líder del movimiento peronista con el exilio de Perón. O sea, el que quedó a cargo del movimiento peronista fue él. No, obviamente no quedó a cargo con los 25 años, pero ingresó a la política de joven e incluso siendo joven, gracias a su talento, a su oratoria, etcétera, él logró ser el máximo referente del movimiento peronista en la Argentina, con el exilio de Perón. No lo tenía el dato. Buen dato. Sí, nosotros dimos, te tiro el comentario también, este spoiler en cuarentena es la segunda temporada que tenemos en Cronistas Latinoamericanos. En la primera temporada a mí me tocó dar una charla sobre el peronismo, se llamó Peronismo del Movimiento al Partido de Poder, y me tocó hablar en su momento también, cuando se exilia Perón, de qué pasa con el peronismo en Argentina, y queda John William Cook a cargo, y hablé también de John William Cook y muchas otras cosas, que fue, como te dije en su momento, el peronista más joven hasta ese entonces. Con 25 años fue diputado. Bueno, y volviendo a este tema, te quería preguntar, ¿qué cambios crees vos que podrían incorporar los jóvenes en la política si se incorporan de forma masiva y decisiva a la política? Bueno, creo que un poco como veníamos en línea, primero que se involucre más gente en general es positivo y mejora la política. Y creo que los jóvenes podrían aportarlo esto de una sensibilidad especial con ciertos temas, estas causas colectivas que hablábamos,
tema género, tema medio ambiente, tema tecnología. Fíjate vos, digamos, el proceso que hemos vivido, la verdad, paradójico en estos un poquito más de 6 meses donde vino la pandemia y puso el mundo para arriba, los cambios que hemos vivido que esperábamos que tal vez se transitaran en 10 o en 15 años y se transitaron en 6 meses y seguramente, digo, habrá excepciones, pero en general el joven también es más propenso a adaptarse rápidamente a esos cambios porque nació con la tecnología. Inclusive, te vuelvo a decir, un joven de 18, 19 años es más, digamos, tiene más condiciones que yo con 30 para adaptarse a eso. Entonces, digo, creo que podrían aportarle también en esa dinámica de los cambios que va sufriendo la sociedad, que cada vez son más rápidos. Creo que podrían aportarle una buena visión y tratar de ir acompañando esos cambios. Por supuesto que la política se hace con todos, ¿no? Se hace con los jóvenes y se hace con la experiencia de los que peinan canas, como se suele decir, que son también los que pasaron todos los momentos y que la verdad que a uno le aportan muchísimo. A mí me pasa en el blog, que te contaba que me pasó cuando trabajé esos 4 años junto a Daniel, Salvador. La verdad que creo que hay gente que es valiosísima y que aporta muchísimo en ese sentido también, y que la política se hace con todos, pero creo que los jóvenes le pueden aportar estas cuestiones que yo te decía. Bien, y ahora sí, Valentín, te hago la última pregunta a modo de cierre y conclusión. Hay una frase muy popular últimamente dentro del movimiento feminista que te plantean que más mujeres es mejor política. Yo quiero reversionar esa frase y te quería preguntar si vos creés que más jóvenes es mejor política. Sí, yo creo que sí, que más jóvenes es mejor política. Por supuesto que tenemos un desafío enorme porque no se trata de agarrar esa frase y de quedarnos con la frase y decir, bueno, al ser joven ya garantice mejor política. Creo que tenemos que trabajar todos los días por superarnos. Creo que tenemos que demostrar que llegamos, pero que tenemos mucho para dar y tratar de subirnos la vara y elevar la calidad en ese sentido. O sea, no la frase por sí sola no dice nada, pero ojalá que sea así. Creo que hay mucho para dar. Somos también hijos de la democracia, ¿no? Hace poco hacíamos un encuentro entre legisladores jóvenes que nos llamábamos hijos de la democracia y bueno, eso seguramente sea algo que nos marque y ojalá que sea en pos de tratar de encontrar acuerdos, en pos de tratar de definitivamente sellar algunas cuestiones básicas, cerrar un poco la grieta y tratar de darle al país lo que se merece y, como hablamos hoy, lo que muchos jóvenes quieren. Así que yo me quedo con que sí, pero quiero trabajar todos los días para que sea una realidad y para subirnos un poco la vara entre todos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Julián. Realmente me gustó y espero que más jóvenes que puedan incursionar y meterse en política, porque yo también pienso que más jóvenes es mejor política. Y ahora, antes de unas palabras de cierre, quería invitar a la audiencia a que vean el 11 de octubre la conferencia sobre la presentación del libro Luz Azul, editado por Otero Ediciones. Va a estar Pablo Martínez Burquete, el autor, hablando de ese libro. Y el domingo 18 de octubre, el último spoiler en cuarentena de esta segunda temporada, la presentación del libro El lado áspero de la ternura, un libro de poesía editado por Peces de Ciudad. Va a estar en ese caso Morena Ponce, una poeta patagónica del sur de la Argentina, hablando de su libro El lado áspero de la ternura. Quería también, además de agradecerte, Valentín, por esta charla, por tu presencia, por tu predisposición, por tu frescura, que los jóvenes, digamos, le dan frescura a la política, en este caso a Spoiler en Cuarentena también. Quería decir a los que hayan estado disfrutando la charla, por favor no olviden dejarle el me gusta a la publicación y si pueden también a la página. Quería agradecerles a todos por haber visto esta presentación, agradecerte personalmente a vos, obviamente. Ha sido un honor para nosotros tenerte. Sos el primer diputado que participa de esto, del Spoiler en Cuarentena, y espero que sea el primero de muchos. Así que nada, estamos muy agradecidos con vos, con tu presencia y nada, si querés dejar las últimas palabras, estás invitado. Bueno, agradecerte a vos, Julián. La verdad que me sentí más que cómodo en esto que fue casi una charla de café, en realidad, bueno, de mate, vos de vino por Zoom, y bueno, ojalá pronto nos podamos ver personalmente y bueno, ojalá que
que como hablábamos, más jóvenes sean mejor política y que podamos salir de esta pandemia un poco mejor y que de a poco empiece a mejorar todo, porque seguramente, digo, hay muchos argentinos y argentinas que lo están esperando. Muchísimas gracias a todos y sobre todo muchísimas gracias a los que vieron desde el principio hasta el final. Los vemos el próximo domingo en otro Spoiler en Cuarentena. Muchas gracias.